invitación a este webinar de Pensar, Crear y Decidir con IA, Ética, Humanidad y Futuro Profesional en la Educación Superior. Muy buenas tardes a todos y todas. En nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia, les damos la más cordial bienvenida a este webinar. Y repetimos, Pensar, Crear y Decidir con Inteligencia Artificial, Ética, Humanidad y Futuro Profesional en la Educación Superior. Este espacio académico se desarrolla en el marco de dos conmemoraciones significativas para nuestra institución. El 49 aniversario de la UNED, ¿verdad? Universidad que durante casi 5 décadas ha democratizado el acceso a la educación superior acá en Costa Rica, y el segundo aniversario de la carrera de Sistemas de Información en Salud, la que es una propuesta académica innovadora que integra la ingeniería, la gestión de la información y la transformación digital en el sector salud. Hoy nos convoca un tema que interpreta profundamente la educación superior: el impacto de la inteligencia artificial en los procesos formativos, en la ética académica y en la construcción de nuestro futuro profesional. La inteligencia artificial no es únicamente una herramienta tecnológica, es un fenómeno que redefine la manera en que pensamos, creamos, decidimos y ejercemos nuestras profesiones. Por ello, como universidad pública, asumimos la responsabilidad no solo de formar usuarios de tecnología, sino profesionales con criterio, con conciencia ética y con capacidad crítica para interactuar con sistemas inteligentes. Este webinar propone reflexionar justamente tres ejes fundamentales: la ética y el uso responsable de la inteligencia artificial en el ámbito académico, el fortalecimiento de habilidades humanas no automatizables en el pensamiento crítico, la creatividad, el juicio ético, y también la ingeniería del desarrollo de prompts como competencia emergente que integra lo técnico con la responsabilidad profesional. Agradecemos profundamente a las personas expertas que hoy nos acompañan, así como a cada estudiante y docente que ha decidido ser parte de este espacio de reflexión y de aprendizaje. Sin más preámbulo, damos inicio a esta actividad académica convencidos de que pensar con inteligencia artificial no es solamente usarla, sino es una competencia esencial en el presente y en el futuro de la educación superior. Sean todos y todas bienvenidos. Para dar inicio, escucharemos el mensaje de la doctora Patricia Zagot Carvajal, encargada de la carrera de Sistemas de Información en Salud. Adelante, Patricia. Gracias, Moisés. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Como dijo Moisés, en esta fecha es muy significativa para nosotros por la conmemoración de del 49 aniversario de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia y el segundo aniversario de la carrera de Sistemas de Información en Salud. Por eso estamos muy agradecidos que nos acompañen en este webinar. Le doy un saludo respetuoso a don Ronald Sequeira, que es el director de la Escuela de Ciencias Exactas y Naturales, y a la doctora Mildred Acuña, que es la vicerrectora de docencia de nuestra universidad. También un saludo respetuoso a nuestros docentes, estudiantes y al público que hoy nos acompaña. Hoy no solo celebramos años, celebramos propósito. La UNED ha sido durante casi 5 décadas un proyecto país que ha llevado educación superior de calidad a cada rincón de Costa Rica. Y en estos 2 años, nuestra carrera ha asumido el desafío de formar profesionales capaces de comprender, diseñar y gestionar sistemas de información en un entorno cada vez más digital y más complejo. No es casualidad que esta conmemoración esté acompañada por un webinar sobre inteligencia artificial. La tecnología avanza con rapidez, pero la esencia de la universidad permanece: formar personas con pensamiento crítico, ético, sólida y compromiso social. La inteligencia artificial nos reta, nos transforma y nos exige evolucionar, pero también nos recuerda que el valor diferencial seguirá estando en la capacidad humana de pensar, decidir con criterio y actuar con responsabilidad. Como carrera joven, reafirmamos hoy nuestro compromiso con una formación rigurosa, pertinente y orientada al futuro, pero profundamente humana. Gracias por acompañarnos en este espacio que celebra una historia y al mismo tiempo nos proyecta hacia lo que está por venir. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este momento tan importante. Muchas gracias, doña Patricia, por las palabras.
Comenzamos entonces con la presentación de nuestros expositores el día de hoy, pero antes de iniciar, quiero comentarles que vamos a tener el chat abierto para que puedan hacer sus preguntas y comentarios aquí en la plataforma de Zoom. Así que, pues de la manera más atenta, les solicito realizar las preguntas en el chat indicando para quién va dirigida y al final de la presentación estaré trasladando la pregunta a la persona expositora que corresponda para la atención. Entonces tenemos por este lado a Nancy Reeves. Ella es especialista en educación con inteligencia artificial, investigadora y formadora internacional con más de 20 años de experiencia liderando iniciativas educativas en América Latina y el Caribe. Su trabajo se centra en la integración ética y pedagógicamente fundamentada de la inteligencia artificial en los sistemas educativos, el diseño curricular basado en datos y la creación de metodologías innovadoras como el Adaptive AI Pedagogical Crafting. Es coautora de la serie Exploring English, materiales que integran enfoques lingüísticos contemporáneos con estrategias de aprendizaje activo. Posee un AI Field en educación con especialización en el desarrollo y diseño curricular, así como una maestría en español y una maestría en inglés y escritura creativa. Complementa su formación con un diplomado en inteligencia artificial de la Universidad de Salamanca y con su participación en el programa de innovación para el crecimiento de Texas Tech University, capítulo Costa Rica. Su trayectoria académica incluye docencia universitaria en instituciones como University of Leicester, Louisiana Tech University, Grambling State University y Penn State University. Como conferencista internacional, ha capacitado a más de 10.000 docentes en temas de innovación educativa, IA aplicada y competencias para el aprendizaje contemporáneo, destacándose como ponente en eventos globales y como invitada en Quality Leadership University. Nancy es cofundadora del RDB Publishing and Coaching y del proyecto social El Rincón del Viejo, que es quien nos patrocina el día de hoy. Desde entonces, impulsa iniciativas que articulan tecnología, equidad y desarrollo comunitario. Su trabajo académico se orienta a promover ecosistemas educativos más inclusivos, creativos y preparados para los desafíos del futuro. Importante resaltar, eh, perdón, tengo que presentar también a Alfieri, perdón. Alfieri es un educador, investigador independiente y conferencista internacional con más de 20 años de experiencia en consultoría académica, formación docente y desarrollo de proyectos educativos en América Latina, India y el Caribe. Su trayectoria se ha desarrollado en la intersección entre pedagogía, inteligencia artificial aplicada a la educación y liderazgo humano. Es docente de inglés como lengua extranjera para la Universidad Metropolitana de Venezuela, docente de inglés para educación media en UNIS Guatemala y especialista en marketing en el UITRA en Venezuela. Vamos a ver. Ajá. Formación que le ha permitido integrar enfoques pedagógicos, comunicacionales y estratégicos en su práctica profesional. Es autor de Suficiente con el autosabotaje, La brújula del crecimiento y coautor de la serie Exploring English, igual que Nancy. Obras que articulan perspectivas contemporáneas sobre aprendizaje, autogestión y enseñanza del inglés. Es coach ejecutivo y organizacional certificado por la Escuela Americana de Coaching Ontológico y Maxwell Leadership Team. Cuenta además con certificaciones de aprendizaje adulto, competencias digitales, desarrollo de equipos y ventas consultivas. Participó en el programa de innovación para el crecimiento de Texas Tech University, capítulo Costa Rica, y actualmente cursa el programa de liderazgo y gerencia en London School of Business Administration, fortaleciendo su enfoque interdisciplinario entre la educación, liderazgo y transformación institucional. Alfieri es cofundador del RBD Publishing and Coaching y del proyecto de impacto social El Rincón del Viejo, desde donde impulsa iniciativas educativas y comunitarias en orfanatos, casas, hogares y organizaciones sociales. Su labor académica se fundamenta en una convicción central: la educación y la tecnología, que deben orientarse al desarrollo integral de las personas y a la construcción de sociedades más éticas, inclusivas y sostenibles. Ok, entonces disponemos de una hora completita para realizar la presentación y posteriormente tendremos el espacio para las preguntas, las cuales ya indiqué, ¿verdad? Que pueden colocarse en el chat y serán respondidas al final de la presentación. Entonces, sin más, le damos la palabra a nuestros expositores.
Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir pantalla. Alf, me vas diciendo si se puede ver. Gracias por Claro esa que sí, introducción. Vamos a ver. ¿Pueden ver la presentación? perfectamente. ¿Sí? ¿Nos escuchan bien? Perfecto. Muy bien. Buenísimo. Genial. Pues antes que nada, Alf, un gustazo estar trabajando con mi socio otra vez. Gracias, Moisés y Patricia, por la invitación. Realmente es un honor para nosotros estar trabajando con la UNED. Em, Gracias por la asistencia. Sabemos que es tarde, que están cansadillos. Ya nosotros nos tomamos un respectivo café. Espero que ustedes también. Y bueno, Alf, ¿qué quieres decir? Primero que nada, darle las gracias a Mois y a Patti también por la invitación. De nuevo, estar contigo es un gustazo. Y esperemos que esta presentación salga de lo tradicional en lo que hemos hablado de inteligencia artificial o lo que han escuchado. Nuestro enfoque va un poco más allá de lo técnico, ¿no? Y lo que sucede, lo que está ebulliendo en el sistema educativo en estos momentos. Entonces, ¿por qué no arrancamos? Empecemos, pues, como dicen por acá. Entonces, bueno, de nuevo, vamos a empezar a hablar de la nueva perspectiva que tenemos ante la educación, la formación profesional con la inteligencia artificial y lo que está pasando, las grandes cuestiones, los grandes cuestionamientos que tenemos, las grandes inquietudes que tenemos y las grandes preocupaciones, y al mismo tiempo, cómo realmente lo estamos usando, si realmente lo estamos haciendo a su capacidad o lo estamos utilizando como dice mi estimado Alf, como un Google en esteroides. Entonces vamos a empezar con la charla. Bueno, vamos a ver, aquí está. Vamos a hacer el punto de partida. ¿De qué vamos a estar empezando a hablar? Vamos a empezar a repasar rápidamente lo que conocemos. Y esto lo hacemos con el sentido de estar claros en lo que hoy que a pesar de que se habla mucho de la inteligencia artificial, está todavía muy crudo el tema, está empezando a ebullir el tema. Como dices tú, Nancy, esto es un bebé que está en pañales, pero ya sabemos muchas de las funciones que tiene la IA y estamos hablando de la transformación de procesos Ujú. cognitivos. Así es. Y es algo que no se está tomando en cuenta porque no estamos enfocando solamente en lo técnico Ujú. y lo Exacto. estamos viendo como un elemento tecnológico únicamente, Sí. ¿no? Ujú. Estamos viendo la preocupación ahorita que todos tenemos, es como la nueva herramienta, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es la mejor herramienta? Y todos estamos hablando de herramientas, 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 pero realmente no estamos hablando del proceso que conlleva este uso, no estamos hablando de realmente cuál es el gran desafío. El aprender a utilizar Waze, pues todos aprendimos, el aprender a utilizar Internet, todos aprendimos, o sea, la capacidad de aprender a usar este dispositivo es fácil porque es muy técnico, mucha repetición y vamos a usar lo que nos conviene a nosotros. Pero realmente, ¿cuál es el gran desafío que tenemos ahorita dentro del proceso de aprendizaje dentro de la inteligencia artificial o en esta era de la inteligencia artificial? Y eso nos lleva a la pregunta, y aquí queremos que hagan un poquito de reflexión y coloquen sus ideas en el chat de qué creen ustedes que significa el aprender hoy en día. Con con este boom de inteligencia artificial, ¿qué significa para ustedes aprender? Es más, vamos a lanzarle otra pregunta, vamos a hacer un Démosle. dos por uno. ¿Te parece? Con pilón. ¿Qué es aprender para ustedes en esta época? Y dos, Vamos a ver. ¿cuál es el desafío verdadero de esta era? Perdón, A ver, Alf, vamos a Vamos ver. a darles un chancecito para que puedan ir anotando ahí. Si a Alf se le Gracias. escucha un poquito bajo. así que si pueden acercar un poquito el micrófono, Alf, para que te escuches Ok, al mismo volumen de Nancy. Claro que sí. listo. Ok, Vamos. ¿ahora me escuchan mejor? Perfecto. Buenísimo. Entonces, hagamos el ejercicio, por favor, de coloquen en el chat box la respuesta a la pregunta para ustedes. ¿Qué significa aprender hoy día con el tema de la inteligencia artificial como eje central? Y dos, ¿cuál es el verdadero desafío para ustedes como estudiantes y docentes?
Evelyn estaba a escribir en la pantalla. Este, ok, vamos a ver, ya tenemos una respuesta. Explotar el mundo de una manera más interactiva y no solo con la lectura y conocimientos. Déjame ver. Los principales desafíos es saber usar la herramienta de forma adecuada. Significa reconocer que de lo que observo es cierto. ¿Cómo puedo confirmarlo por mi propia cuenta? Más acceso a información. Aprender es el desarrollo de pensamiento crítico. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Esa me Esa me gustó, gustó, esa esa respuesta. respuesta. Ujú, Está está muy, muy, el el pensamiento pensamiento crítico. crítico está linda. Vamos a ver. Dice, para mí, la educación Nan, ¿te moteaste? Sí, 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 perdón. Aprender es adquirir conocimientos desconocidos, desarrollar un pensamiento crítico, no depende del camino. como Como docente, docente, desafío desafío es es como como saber saber si me si me siento siento realmente realmente estar aprendiendo. Muy bien. Seguimos ahí con la respuesta, sigan escribiendo. Entonces Entonces vamos, vamos a ver aquí. Aquí. Vamos viendo, y ahorita les voy a quitar a las que están escribiendo en el pizarro, haciendo marquitas, qué es lo que está trabajando. Entonces, ¿qué significa aprender ahora? ¿Qué piensas tú, Alf, que significa aprender ahorita? El El viejo viejo concepto de concepto de aprendizaje, aprendizaje. adquisición y aplicación de conocimiento, solo que esta vez viene potenciado por un sistema que nos permite generar un aprendizaje eh, ampliado, ¿sí? Estamos en vísperas de un sistema de co-creatividad, de desarrollo de co-creatividad, y así lo tenemos que ver. Esto no es una herramienta como, digamos, utilizamos anteriormente las plataformas o los celulares. Esto es un sistema que ya en la conversación lo vamos a ir desarrollando, pero tengan a la mano esa respuesta. Es un sistema de co-creatividad. Y el desafío no es lo tecnológico, porque hemos navegado eh, sistemas tecnológicos de avanzada por muchos años, desde la invención del papel, será del lápiz, mucho antes. Pero el tema no es lo tecnológico y aquí es donde tenemos que empezar a enfocarnos. El tema va mucho más allá. El tema es absolutamente humano, ¿cierto? exacto. Sí, Sí, entonces entonces vamos a vamos a ver ver de de que que las las herramientas, herramientas, nadie tiene ustedes a sus abuelitas, a sus mamás ahí con el Facebook y el LinkedIn poniendo fotos, dándole like a fotos que no deberían dar like. O sea, la tecnología la podemos aprender a cualquier edad, porque claro, tenemos la masa gris y nosotros siempre tenemos la capacidad de aprendizaje. La situación ahorita o el enfoque ahorita es diferente. Ahora estamos hablando de qué puede hacer la tecnología por mí. ¿Qué puede hacer la tecnología por ayudarme a tener mucho más pensamiento crítico, a hacer cuál es el uso ético que debo de darle, cuál es mi responsabilidad ante su uso y empezar a diferenciar lo que bien se mencionó en el chat, cuál es realmente la información, qué es verdadero y qué no lo es, porque eso el término de fake news, por más que mucha gente lo peleó, es cierto, hay cosas que están muy inventadas en las redes, que la gente pone de todo y ahora nos toca hacer el proceso de distinguir esa información. Entonces, ahora vamos a vamos a hacer, vamos a cambiar nuestra perspectiva. ¿Cuál es nuestro rol ahora con la tecnología? Ya no somos el técnico que está aprendiendo a usar una máquina, o bueno, como Alf sabe arreglar carros, ya no es el tecnicismo, sino que ahora es ser un diseñador. Cuenta. Aquí hay Aquí hay que que irse un irse un poquito, un poquito. paso atrás en todo lo que está sucediendo y entender hacia dónde vamos. Este perfil del que tú estás hablando, que es definitivamente hacia donde tenemos que empezar a apuntar en los sistemas educativos, y es dejar lo técnico, claro que sí, se deja lo técnico, se desarrolla, se mejora, se amplía, pero esto es un sistema ahora que nos permite regresar a lo humano, a lo básico. ¿Por qué? Porque el nuevo paradigma de la industria 5.0 o la nueva revolución industrial que se está dando, llamada industria 5.0, los pilares fundamentales tienen que ver con lo humanocéntrico, con la resiliencia y con la sostenibilidad.
no tiene que ver con lo técnico. Entonces, ¿cómo enfrentamos esta situación? ¿Cómo podemos realmente nosotros adaptarnos a este nuevo paradigma tecnológico? Y es precisamente rodeándonos de lo que nosotros sabemos hacer mejor, que es la adaptabilidad. Y es el fenómeno humano que ha permitido navegar a la humanidad como especie desde el momento en que empezamos a salir de las cuevas buscando el cambio. Entonces, eso por un lado. Esta nueva industria 5.0 que tiene esos tres pilares fundamentan el diseño o el rediseño del nuevo profesional en base precisamente al desarrollo de competencias humanas Exacto. y competencias técnicas sin dejar la digital, Ujú. ¿no? Sí. Y Y una una de de las las cosas, cosas que quisiera agregar de nuestra gran preocupación es de que si realmente el estudiante está aprendiendo, hay una habilidad adicional que no se discute mucho y es de que ahora nosotros, tanto como docentes como estudiantes, tenemos que convertirnos en curadores de contenido. Un elemento fundamental como profesionales es que toda la información que estamos recibiendo, que estamos leyendo, que estamos obteniendo de la inteligencia artificial, se debe de curar, se debe de editar. Entonces, no solamente tenemos estos tres elementos de la industria 5.0, de lo humanocéntrico, la resiliencia, la sostenibilidad, sino que dentro de este punto de lo humanocéntrico es de que nosotros tenemos una responsabilidad y es aquí la pregunta que mencioné previamente de ¿qué hace la tecnología por mí? ¿Qué es lo que me está haciendo? ¿Cómo me está ayudando? Y consecuentemente, ¿cómo yo la voy a ayudar a ella a través de la curación de contenido? Como docentes, como profesionales, como especialistas, independientemente que ustedes sean estudiantes, algo tenemos aquí, ustedes ya son profesionales dentro de un área porque se están preparando. Entonces tienen que curar ese contenido porque, como bien dijo Alfie, es un término que uso mucho, la inteligencia artificial es un bebé y nosotros estamos criando este bebé. Entonces depende de nosotros el que curemos la información que se está introduciendo dentro del sistema y también la información que está sacando el sistema. ¿Quieres agregar algo? Sí, claro, es sumamente importante lo que estás diciendo porque acabo de leer un comentario eh, en el chat que es precisamente la percepción de un aproximado de 36% de la población estudiantil en Latinoamérica y es que ven la IA como, no como una amenaza, pero sí como algo complejo, ¿no? Y se ha creado un mito alrededor del desarrollo de estos sistemas y es que nos van a poner más bobos, que nos van a hacer tontos, que nos van a quitar el pensamiento, que van a hacer todo por nosotros y es todo lo contrario. El hecho es que más allá de este punto de lo que puede hacer la IA o lo que debería hacer o lo que nosotros somos capaces de hacer con la IA, es entender el proceso ético que nosotros tenemos que tener. Y ahí es de lo que tú decías, Nancy, es muy importante, es la vigilancia, la supervisión, el pensamiento crítico, todas las competencias éticas, morales que nosotros tenemos que aplicar, porque ciertamente si hay un riesgo, es definitivo, hay un riesgo dentro de todas las creaciones tecnológicas, pero ahí es donde volvemos al inicio, valga la redundancia, de lo humanocéntrico. exacto. Es nuestra competencia. Entonces, este tipo de perfil profesional tiene que ver más con lo humano, ¿no? Ujú. Que con lo técnico, porque lo técnico ya es una competencia necesaria, sí o sí, la Sí. competencia digital. Pero donde tenemos que hacer el refuerzo y donde tenemos que hacer el énfasis es en las competencias éticas y las competencias humanas. Así Así es. es, o sea, si nos podemos ver en la historia, eso fue una conferencia que hemos hace mucho tiempo con Alf, en donde cuando la gente empezaba a decir, Sócrates, ¿no? Vino Platón y escribía sus textos. Cuando venían los textos de Platón, entonces se llevaron a las bibliotecas guardaban la información, después vino el Internet de las cosas, ahí guardaban la información. ¿Qué está pasando ahorita? La inteligencia artificial está guardando la nueva información que estamos generando nosotros y aquí es donde nosotros tenemos con los valores y los elementos éticos saber digerir esta información.
Por eso es que viene también ese nuevo concepto también de curadores, ¿no? Porque tenemos que saber específicamente qué poner, cómo eliminar los sesgos que sabemos que todavía se mantienen, los impulsos, si estamos hablando, por ejemplo, de medicina, venir y con un diagnóstico sin realmente pensarlo, o en informática, venir y utilizar un tipo de prototipo que no va a funcionar para ciertas cosas. Entonces aquí lo que nosotros estamos reenseñándole a un sistema para que nos haga mejores, y el aspecto humano es algo que nunca se puede perder, porque el servicio hacia la otra persona es un elemento muy fundamental que se está tratando de recuperar ahora, porque nos encasillamos mucho en procesos. Y en aparte de que la pandemia nos hizo distanciarnos mucho de la gente. Entonces, el elemento ético, el elemento humano, son aspectos que estamos tratando de recuperar, y es especialmente en las áreas de nuestras profesiones, son los conceptos que no se pierden. Por ejemplo, con Alf, pues él ha trabajado mucho en negocios, el elemento de storytelling. ¿Y qué hace storytelling? Conectar con la gente a través del uso de tecnología, en algunos casos. Sí, y ahí tenemos que entender dónde estamos en el momento educativo, de dónde venimos y dónde estamos. Nosotros eh, anteriormente hablábamos y hace un par de días teníamos esta conversación. Nosotros, o en mi época, para acceder a la información tenía que ir a una biblioteca, buscar libros, había mucha limitación de información, y la información estaba muy controlada, ¿sí? Y estaba muy a resguardo, era un poco más complejo el conseguir la información, era mucho más difícil poder conseguir eh, información actualizada, ¿sí? Cosa que no sucede hoy. Hoy estamos en el otro extremo de la acera, donde lo que nos urge no es el acceso a la información. El acceso a la información está a un clic de distancia. Ahora estamos en otro punto, porque el punto es que tenemos demasiada información. Sí. Entonces el aspecto humano es donde entra en juego, porque ¿qué información uso? ¿Cuál es realmente la información actualizada? ¿Cuál es la veracidad de esa información? ¿Cuál es la validez de ese tipo de información? Entonces todo esto entra dentro de un juego y vuelvo a lo humano, es la ética, son las habilidades humanas, que dependiendo del propósito que tengamos, pueden ser las habilidades de poder o pueden ser las famosas habilidades blandas. Entonces ahora la necesidad más grande que existe es la supervisión crítica, es pensamiento crítico, es la competencia ética en el uso de la información, y más allá del temor de que la IA está sustituyendo el pensamiento humano, es nosotros cómo interactuamos cognitivamente con el sistema para ¿Cómo cómo, lo retamos? exactamente, cómo empezamos a hacer crecer ese bebé cognitivamente, porque ya vamos a ver, cuando entremos en el tema del prompting, se van a dar cuenta que hay un nivel, la taxonomía de Bloom está presente en esto, hay niveles de destreza de pensamiento de orden bajo y de orden alto. O sea, hay mucha humanidad, hay mucha cognición detrás de todo esto que es necesaria, y esto nos va a ayudar a nosotros inclusive a mejorar nuestros procesos de aprendizaje, ¿no? Sí, no, Y, y no, me y me encanta encanta una la calculadora. calculadora. Yo me reí con el concepto porque me acuerdo que nos decían, no, es que te vas a poner bobo usando la calculadora, pero realmente llegamos a un punto que nuestro criterio decía, no, en este momento sí la necesito, pero en este momento no la necesito. Entonces aquí lo que está pasando es de que ya el proceso tradicional de memorizar, yo tomé farmacología cuando estudié psicología clínica en un momento, y era memorizar y memorizar y memorizar, pero ahora es realmente establecer un criterio de qué es lo que yo necesito para darlo dentro de mi profesión. ¿Cuál es el análisis que tengo que aplicar? O sea, nosotros trabajamos mucho con educación, con literatura, con varios temas diversos, y nosotros vamos a ir por la ruta adecuada y vamos a ver cuál va a ser el criterio que debo de aplicar. Y también la inteligencia artificial sí, que como mencionó otra persona, le empieza a alucinar. Y si yo no tengo el criterio y yo no demuestro lo que yo sé y no reto al sistema, la información va a estar mala. Entonces, realmente, y esto va a ser algo que vamos a hablar en un par de filminas,
es de que realmente la inteligencia artificial está empezando a dar a conocer lo que realmente como profesionales sabemos y no sabemos. O sea, mi pobre, yo creo que en mi vida he estado tan profesionalmente retada y activa como lo estoy ahora. Yo ando creando de todo, ando analizando, con Alfa hacemos unas locuras académicamente, pero nos estamos retando y nos está dando más curiosidad. Y yo creo que algo que los dos nos dimos cuenta dentro del concepto ético, la responsabilidad, lo humanocéntrico, es que yo creo que ahora queremos aprender más. Estamos metiéndonos en curso a cada rato, estamos buscando más información porque estamos entendiendo la responsabilidad que tenemos para meter la nueva información dentro del sistema de la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo importante en este punto? Lo importante es entender, y creo que diste la palabra perfecta, Nancy, es el rol del docente dentro de este nuevo paradigma educativo. ¿Qué es realmente lo que tiene que hacer? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Cuál es el rol del alumno? ¿Qué es lo que tiene que hacer y cómo lo debe hacer? Y afortunadamente hay ayuda, hay ya documentos a nivel internacional que nos sirven de esqueleto para que institucionalmente comencemos a crear marcos educativos en base a ética o al uso ético de la inteligencia artificial. UNESCO ya tiene precisamente ese esqueleto preparado. Hay documentos de gobernanza del uso de la inteligencia artificial. Hay marcos de referencia de los roles, tanto del docente como del alumno. Y creo que ese tiene que ser el primer paso. Ya creo que está bajando un poco la efervescencia de la novedad de la inteligencia artificial y yo creo que es hora de que aprovechemos que ya se están aclarando un poco las aguas, están volviendo a su cauce, y nosotros comencemos a tomar la iniciativa y la proactividad en crear esos marcos éticos. Es sumamente importante que nosotros entendamos y nos embarquemos en el camino del uso ético, porque es muy fácil, muy fácil que la inteligencia artificial haga cosas desastrosas para nosotros. Sí. Porque es muy fácil caer en errores, es muy fácil caer en el mal uso de la inteligencia artificial y lo que vamos a obtener de producto va a ser una locura. Y lo hablabas tú hace rato, que es ese término de alucinaciones. Son casos, también tenemos que tener en cuenta, obviamente, todo lo que son la protección de datos. Y hablábamos, con el cuento, nosotros tenemos un cuento, estábamos en una universidad y empezamos a hablar de toda esta parte de la ética y empezamos a decir, no, es que no es recomendable subir fotos, no es recomendable subir correos electrónicos, no es recomendable utilizar nombres completos, datos personales. Esas son cosas que tienen que estar muy bien resguardadas, ¿no? Entonces, las caras de ciertos alumnos denotaban mucho el, ups, ya lo hice. Entonces, es importantísimo y lo aseveramos porque recuerden que todo lo que ustedes suben y todo lo que se utiliza dentro de estos sistemas queda flotando en la nube y eso no se recupera. Entonces, hay que ir más allá de la competencia técnica y hay que ver cuáles son esas competencias, yo no diría que del futuro, Nancy, yo diría No, que las no. competencias de ya, de ayer. Exacto. Sí Sí hay hay elementos elementos que tenemos que considerar. O sea, ahora el pensamiento, yo entiendo el concepto que nosotros como docentes, digamos, no, que lo volvemos perezosos, pero aquí es donde empezamos a cuestionar cómo realmente están usando la inteligencia artificial. Porque si sabemos, desde el punto de vista de escritura, es realmente más exigente el tipo de competencias cognitivas que requiere las aplicaciones o los promptings, lo que vamos a hablar en un momento. También vamos a ver de que el proceso de evaluación que nosotros hagamos dentro de la información cambia y cómo tenemos que hacer la otra parte. O sea, nosotros hemos hecho mucha investigación sobre cuál es la creación considerada para la parte de los prompts, ¿no? Empezamos con Dan Fitzpatrick, empezamos con lo más básico y empezamos a crear una serie de competencias personales y nos dimos cuenta que hay elementos humanos que no podíamos quitar.
habían elementos de liderazgo, de criterio, de adaptabilidad que no podíamos evitar porque realmente la inteligencia artificial está aquí para quedarse, ya no hay. Lo que pasa es que está evolucionando y no sabemos todavía el dominio. Nosotros empezamos a un nivel, si me dicen la taxonomía, el más mínimo, el de memoria, hacer preguntas muy básicas, pero ahora llegamos a un punto de creación que es completamente diferente. Y como profesionales, nosotros mismos hemos trabajado dentro de este rango y también hemos entendido que hay un concepto ético. Entonces, nosotros siempre decimos a las universidades o a los profesionales, mantengan un elemento ético. Tengan en mente que ahora la competencia ética, los aspectos éticos son más fundamentales porque necesitamos saber la parte de plagio, la privacidad, tenemos que saber lo que es ciberseguridad. Ustedes muy bien en Costa Rica saben el gran caso que tuvieron antes de las elecciones de los datos de ciberseguridad en el aspecto de salud que se robaron. Vamos a hablar del impacto social, del uso de la batería. Entonces, sí tenemos que tener diferentes dimensiones que ahora se tienen que agregar. Y aparte de esto, ¿cuál es la otra que consideras que deberíamos agregar dentro de estas tres dimensiones? Yo creo que hay que quitar un mito del camino, y es el mito de que la IA nos va a hacer los trabajos. Y en el ámbito académico pensamos que la IA, yo le meto una preguntita y me hace el trabajo. Y sí, es factible que venga y nos resuelva y haga un ensayo académico de 22 páginas y parezca, los tres primeros párrafos parecieran espectaculares, pero cuando se pasa por la inteligencia artificial se conoce el porcentaje de inteligencia artificial utilizado, porque no crean que es que esto es así como así, y cuáles son las referencias, cuál es la validez del ensayo. Entonces, a ver, hay que quitar ese mito de que la inteligencia artificial nos va a resolver con el chasquido de los dedos las cosas. Esto requiere de un trabajo realmente profundo. Esa palabra que tú dijiste de curadores de contenido es realmente así y nosotros lo decimos con toda la experiencia y con toda la responsabilidad del caso para poder desarrollar las cosas que nosotros hemos desarrollado con inteligencia artificial. Primero nos ha tomado un cierto tiempo poder llegar al nivel de expertise que tenemos, no solo en la creación de prompting, sino en la alimentación de los sistemas, saber utilizar los sistemas de manera adecuada, tener el sistema adecuado para el propósito adecuado. Esto no es que cualquier chatbot nos va a servir para cualquier cosa. Eh, a ver, son cosas que uno tiene que ir considerando y por eso hablamos de que el sentido humano es muy importante en todo esto. Entonces no es lo fácil y lo sencillo, es más bien complejo y más bien requiere de mucho desarrollo cognitivo. Entonces, para mí, sencillamente el tema de las competencias humanas avanzadas, el tema de las competencias cognitivas y el tema de que tiene que estar sí o sí ahora en todos nuestros sistemas educativos, las competencias éticas. Yo creo que esos tres elementos son básicos y fundamentales para complementar el sistema académico actual, ¿no? No, es No, es cierto. cierto, Y y aparte, aparte, y en y en esas esas competencias, competencias cognitivas vamos a subdividir una competencia que la gente no piensa que está usando a la hora de utilizar inteligencia artificial, que es la escritura. Estamos retomando unos niveles mucho más sofisticados de escritura y pensamos de que sí, que no lo va a dar la información completa y hay mucho mito al respecto. Sin embargo, aquí es donde vamos a empezar a enfocarnos en otra parte de la inteligencia artificial. ¿Cómo utilizan ustedes la inteligencia artificial? Si yo vengo y les digo, bueno, métanse a ChatGPT y averigüenme cómo está el clima, ¿cómo me lo van a hacer? ¿Qué elementos van a incluir para preguntar cómo está el clima en Costa Rica? Entonces, aquí hay un gran divorcio, creo yo, de la forma en que la gente mira la construcción y el uso de la inteligencia artificial. Y aquí vamos a hablar de algo que a nosotros me parece sumamente interesante, porque son los prompts. Todo el mundo habla de prompts, pero nosotros estábamos en una conversación que me trajo a colación Alf, me encantó, porque me hizo reflexionar realmente
¿Cuál es la diferencia de los prompts? Porque hay un gran cambio. Cuando empezó la inteligencia artificial era solamente pedirle cosas muy básicas. Una cosa muy... ahí es donde empezó a alucinar. Y la gente seguía en el mismo chat, siguiendo metiendo información y empezó a alucinar, alucinar. Entonces, realmente empezamos con esa conversación de que había dos tipos de prompts. Uno que se queda realmente como un comando, se queda como una instrucción muy, muy, muy básica, en donde el prompt de por sí es una herramienta muy sofisticada que demuestra grandes elementos de competencias cognitivas si sabemos hacerlo bien. Muchos estudiantes, muchos profesionales que no hemos jugado mucho o que no hemos estudiado mucho sobre inteligencia artificial por X o Y motivo, a veces nos quedamos con una cosa muy básica. O sea, ayúdame a crear actividades para la clase D. Punto. Pero eso es como que le den un helado, su helado favorito, y solamente leen la probadita y ahí se queda. Se quedan con ganas de más. Y eso es lo que estamos haciendo. Le estamos dando un comando o un saborcito o tocando la punta del iceberg sin realmente irnos más allá de lo que nos puede dar la IA. La inteligencia artificial realmente tiene un potencial increíble, pero esto no requiere, no es solamente de una instrucción, sino que es una construcción de instrucciones con unos fines específicos. Y es aquí cuando los estudiantes empiezan a entender, o nosotros como profesionales empezamos a entender, momento, esto no es algo tan fácil. Y esto tiene su forma de ser. ¿Cómo evito alucinar? ¿Cómo evito hacer estas cosas? ¿Cómo evito a que mis datos sean expuestos? Cada aplicación, vamos a hablar de esto en un minuto, pero cada forma, todas estas preguntas que tenemos tienen una respuesta. Y es conforme vamos investigando. Pero ahorita vamos a enfocar un poquito en lo que es prompting. Lo que tú acabas de decir, Nancy, es interesante. Y de la manera en que nosotros interactuamos con el sistema, y así con toda la responsabilidad del mundo, de la manera en que nosotros interactuamos con el sistema, es el tipo de respuesta que vamos a obtener. Entonces, cuando somos muy ambiguos, cuando somos muy generales, cuando no sabemos estructurar a través del lenguaje de manera coherente, coordinada, adecuada, correcta, eh, con el vocabulario adecuado, con la sintaxis adecuada, con la gramática adecuada. Por eso es que decimos que es complejo, no es algo tampoco así, que por eso es que la gente lo confunde con algo sencillo. Entonces, cuando nosotros no hacemos ese ejercicio de manera adecuada, lo que sucede es que los resultados son catastróficos y empezamos, no nos ocupamos de leer, no nos ocupamos de revisar y simplemente copiamos y pegamos la información que nos da y puede ser cualquier locura. Porque el acceso, ya que vuelvo a lo que estaba comentando al inicio, ahorita el acceso a la información con estos sistemas es ilimitado. Entonces, tiene que haber precisamente un entrenamiento adecuado. Esto es un diseño estratégico. El trabajar con un desarrollo de prompt es un diseño estratégico, coherente y cohesionado, con un lenguaje realmente alto, no es. De hecho, no se pueden utilizar modismos, no se pueden utilizar, por ejemplo, en el caso de Nancy, no se pueden utilizar chapinismo o no se pueden utilizar venezolanismo. O sea, no se le puede decir chamo porque no lo va a entender, a menos que uno lo haya entrenado. O el mana, exacto. Entonces, a ver, la interacción tiene que ser desde el principio bien organizada, bien estructurada y además tiene que ser permanente. Exacto. No, No, y y eso eso, aquí, aquí empezamos a hablar y tuvimos una discusión muy interesante porque empezamos a hablar también hasta cuando uno empieza, habla de su idioma, de manejo, tuvimos una charla, ustedes nos han hecho hablar de todo. Tuvimos una plática de cuando uno dice, es que yo tengo B1, un B2 en tal idioma, un C1 y C2. Lo que está haciendo aquí es que ustedes están entrenando un sistema. Ustedes están enseñándole a ChatGPT, a Gemini, al que usen, al que, como dice, al que más rabia les da,
Ustedes están enseñándoles a que hablen con ustedes y aquí estamos demostrando su profesionalismo, sus habilidades de escritura, sus habilidades de análisis, su profundidad de investigación. Número uno, un prompt básico les va a dar algo muy superficial. ¿Y qué pasa? Si yo sigo escribiendo sobre este prompt básico, empieza a darme fallas la información, empieza a alucinar porque yo no estoy siendo específica. Pero si yo tengo un prompt profesional, es lo que estaba mencionando Alf. Es un vocabulario específico, es una estructura específica, es un formato de salida específico. Entonces, un prompt no son 2, 3 líneas. Es más, nosotros tenemos, creo que, un prompts de páginas. O sea, es increíble lo que nos toca. Nos ponemos a hablar entre los dos, discutimos el prompt y salimos los dos, juntamos la información y sí, yo creo que hemos tenido prompts de una página. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vamos a ver que el prompt tiene ciertos requisitos fundamentales que no son negociables. Y estamos viendo, aquí le vamos a dar una, quizá. Primero, si yo vengo y pongo, hazme un ensayo de ética en inteligencia artificial en la universidad. Ahí puede ser cualquier respuesta. Puede venir una respuesta, y va a venir una respuesta que realmente no es la adecuada, va a venir una respuesta muy superficial, va a escoger cualquier información de cualquier lugar y la va a colocar ahí y probablemente siga un patrón, pero obviamente la respuesta va a tener un sesgo gigantesco y va a ser muy fácil de ser detectado. Eso no es, digamos, como se dice en inglés, rocket science, eh, para entender qué pasa con ese tipo de respuestas, ¿no? El problema aquí es que una vez, y aquí esta es otra cuestión otro tip que deberíamos tener en cuenta y es, hablábamos hace rato del propósito de herramientas y los propósitos. Una vez que yo comienzo a trabajar con mi herramienta y empiezo a alimentarla, ella se va a ir alimentando de lo que yo le estoy dando. Y si yo le empiezo a dar información errada, si yo le empiezo a pedir información que viene con sesgo, si yo no hago el trabajo que me toca, que es de análisis, de criterio, de pensamiento crítico, de estructurar, de pensar correctamente y de analizar lo que quiero realmente bien estructurado y bien hecho, eh, ese sistema va a crecer totalmente deforme y con mucho sesgo, porque ese es otro punto. Estos sistemas son sistemas que se entrenan y ahí está parte del secreto del éxito de lo que uno puede lograr a nivel cognitivo con la inteligencia artificial. Sí, Sí, o sea, por eso es que mencionábamos de que esto delata lo que nosotros sabemos. O sea, yo utilizo diferentes herramientas. Tengo una, específicamente ChatGPT, en donde hago mucha interacción para ciertos temas. Solamente la entreno para esto. Tengo una herramienta que utilizo para gráficos. Utilizo otra para investigación. Yo vengo y ya las tengo tan entrenadas que ellas saben mi tono. Yo sé cómo quiero los prompts, me ayudan e interactuamos en la creación de prompts. Pero si yo vengo y les pongo una oración así, es como bien dijo, y no te voy a citar, pero estoy muy de acuerdo con lo que dice, lo que le metes es lo que saca. Entonces, aquí con una oración así, y esto es lo que mucha gente piensa que es usar inteligencia artificial, escribir un prompt. Aquí, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es mi formato de salida? ¿Cuál es mi criterio? ¿Para quién lo quiero? ¿Cuánto tiempo? Toda esa información no está. Pensemos de nuevo, es un bebé. Si ustedes tienen hijos, ¿cómo empiezan con el gugudada? Empiezan a enseñarles con sonidos para que puedan hablar. Entonces es lo mismo, lo que están metiendo, las prácticas, los valores, todo lo que le están enseñando a su bebé, a su hijo, es lo que va a reflejar. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros tener un prompt profesional, tenemos que tener otra percepción. Y aquí es cuando realmente la inteligencia artificial ya decimos como maestros, mira, no, sí, tiene razón, sí funciona. Yo me he vuelto mucho mejor escritora de lo que era antes. Entonces, hasta recuperé mi escritura en español que la había perdido. Entonces, primero tenemos que hablar del contexto. ¿Para qué quiero usar la inteligencia artificial? ¿Cuál es mi objetivo de investigación? Es realmente, si ustedes lo consideran, estamos retomando estrategias de investigación con el uso de inteligencia artificial. Luego tengo que determinar quién es mi audiencia, para quién estoy escribiendo.
¿Quién va a ver esto? ¿Cómo lo estoy formando? ¿Quién va a ser mi paciente? ¿Quién va a ser mi cliente? Lo que ustedes quieran. Luego tienen que tener un marco conceptual. ¿Y cuál es el marco conceptual? Hablemos de marco conceptual como esos parámetros básicos que se tiene que tener dentro del prompt, es decir, cuáles son esos puntos específicos que tienen que ir. Pueden ser medidas, puede ser, digamos, datos concretos, puede ser las limitaciones específicas de la información que se está requiriendo. Entonces, el marco conceptual nos va a ayudar dentro de lo que es lo utilitario, ¿sí? Del contenido que vamos a obtener. Entonces, es muy importante, por eso es que hablábamos hace rato de la coherencia y la cohesión del pensamiento y la coherencia del lenguaje que va a reflejar esa cohesión. Entonces, esto no es lo que la gente cree que es un Google en esteroides, que es meterle una pregunta y dame la respuesta. Esto tiene que ser algo bien pensado, bien estructurado y que con el ejercicio y con la repetición vamos a ir descubriendo nuevas formas de interacción, vamos a ir subiendo nuestro nivel de pensamiento desde lo más básico que puede ser el reconocimiento de pensamiento hasta la creación, que eso es realmente toda la pirámide de la taxonomía de Bloom y vamos a poder, y de hecho, se logra realmente cuando se estructura bien el prompt, que por ahí vamos a entrarle ya, es poder ver cómo se crea y cómo se utiliza este sistema para el desarrollo de la co-creatividad. Entonces, vamos a mostrarles un ejemplo de un prompt. No se vayan a asustar, que es muy largo, es más largo que una novela venezolana, este, pero es el ejercicio que queremos mostrarles para que tengan una idea de lo complejo que puede volverse, ¿no? Exacto, o Exacto. O sea, sea, aquí aquí le le pusimos, pusimos un ejemplo de un prompt profesional. Pero realmente, ¿qué conlleva un verdadero prompt? Entre más, aquí pongámoslo de nuevo, nosotros empezamos a estudiar esto como niños de primero primaria y usábamos lo básico. Fuimos evolucionando, fuimos estudiando diferentes estrategias, diferentes metodologías de los prompts y ahora este es el tipo de prompt que nosotros redactamos. ¿Qué tiene acá? Tenemos, primero, estamos hablando de qué es lo que necesitamos, cuál es el objetivo, a quién tenemos que escribir. Miren que el prompt no es nada simple, es algo más complejo. ¿Qué hacemos con esto? Cuando empezamos a hablar del formato de salida, cuando ponemos una audiencia específica, cuando ponemos las afirmaciones, eso es un ensayo, entonces todo los pros y los contras, la investigación, incluye APA, incluye esto, incluye todo lo que nosotros necesitamos nos lo va a presentar como nosotros lo pedimos. Pero si mis instrucciones no incluyen, como dijo no me acuerdo el nombre, lo que yo meto, lo que saco. Entonces aquí nuestro prompt es mucho más sofisticado. Dense cuenta que hasta hicimos una revisión de gramática, de tildes, de todo, porque como nosotros estamos entrenando a nuestros chatbots, nosotros queremos que nuestros chatbots aprendan bien. Y es como enseñarle a un alumno, enseñarle a sus alumnos en la universidad. Yo quiero que tú aprendas esto, te lo voy a enseñar bien. Entonces, tenemos que hacerlo de una manera tan sofisticada para que la información sea lo suficientemente sofisticada. Entonces, cada uno de nosotros empezamos bueno, con Dan Fitzpatrick, el sistema de preparación y de edición. Preparamos la información, pusimos lo que necesitábamos, el objetivo, el formato, etcétera, pero también fuimos al segundo nivel, que es la edición, que es evitar sesgos, que el tono no sea de inteligencia artificial, que sea un tono humano. Eso lo empezamos a trabajar nosotros. Luego nos fuimos con el sistema de Singapur, que es el que trabajó Alf mucho, y también fuimos evolucionando. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros también le decimos, mira, quiero que evalúes el prompt y si ves algún tipo de, ¿cuál es la palabra que utilizas que ahorita se me acaba de ir? Ay, empieza con A. La palabra. tú Tú usas usas una palabrita cuando nos falta algo que identifique, Ajustar. no. Bueno, cuando cuando ella ella misma misma identifique, identifique cuando hay información que hace falta, si hay algún tipo de elementos que no hemos incluido,
cuando hay algo que, o o sea, sea, que que ellos, él mismo nos va a decir, también hacemos de que nos dé una propuesta o como una contraoferta de un mejor prompt. Sí, lo que hacemos, parte de lo que nosotros hemos ido aprendiendo en el camino, además de estructurar este tipo de prompts, que lo que hacen es cerrar la brecha del sesgo, es pedir que en principio nos haga una revisión del prompt, ¿sí? Que identifique ambigüedades, que identifique ambigüedades dentro de la estructura del prompt y que si las consigue, que las señale para poder reescribir el prompt va con esas sugerencias e inclusive hemos pedido que nos haga un listado. Otra cosa que se tiene que hacer, y aquí es donde empezamos, vean todo el trabajo que se está haciendo, todo esto es desarrollo de pensamiento crítico, análisis. Todo esto son competencias cognitivas. Cuando yo leo el prompt y le pido que me haga revisión, que me haga un listado del paso a paso de la tarea, que revise la estructura del prompt a ver si la audiencia está clara, si no hay ningún tipo de ambigüedad. Todo esto tiene que ver con pensamiento crítico. Entonces, lo que hacemos es empezar a estructurar el sistema y voy a aprovechar y voy a responder una pregunta que dejaron en el chat. ¿Cómo se reentrena una herramienta o un sistema que se utilizó eh, como Google? Precisamente de esta manera, mejorando los prompts y utilizando prompts que sean estructuralmente eficientes. Exacto. Sí, o O sea, sea, en esta infografía que ustedes ven es todo el trasfondo del prompt que nosotros les creamos. Aquí vamos a ver que hay un objetivo concreto, hay una audiencia, está el marco conceptual, están las dimensiones obligatorias que no queremos que incluya, el equilibrio, el rigor académico y todos estos elementos están dentro de este prompt. Cada vez que ustedes analicen, usted le puede decir, bueno, quiero que analices cuáles son los elementos que se están manteniendo. ¿Qué pasa? Muy bien lo dijo Alf. Nosotros empezamos utilizando ChatGPT, bueno, Alphus es Copilot, empezamos utilizando los diferentes chatbots y ¿qué pasó? Los fuimos educando y cada vez que aprendíamos algo nuevo lo aplicábamos para empezarle a enseñar. Entonces, como nosotros mismos que tenemos la facilidad de aprendizaje por esta masa gris que tenemos, la materia gris que tenemos, eso es lo mismo que están haciendo. Recuerden, nosotros estamos enseñándoles a los chatbots a hablar como nosotros estamos enseñándoles nuestro conocimiento para que ellos también identifiquen y se vuelvan nuestros aliados. Nosotros hablamos mucho de sinergia y estamos hablando mucho de crear un tipo de equipo con la inteligencia artificial para que seamos mucho más eficientes. Hay factores humanos que nunca se van a poder quitar. Hay elementos de investigación que no podemos quitar porque nosotros manejamos el contenido y nosotros vamos a manejar el contenido como expertos en un futuro. Entonces, esto es lo que sale del trasfondo del prompt que ustedes acaban de ver. Entonces ahora nos decimos, bueno, ¿será que aprende alguien utilizando inteligencia artificial con un prompt bien escrito? Sí, porque yo tengo que saber todo esto para poder crear mi prompt y para poder sacar la información de inteligencia artificial. Y luego de eso, ¿saben qué pasa? Tengo que revisar la información, porque no podemos hacer un copy-paste. O sea, ahí, como bien dijo Alf, Quillbot, por ejemplo, identifica el porcentaje de inteligencia artificial, también Grammarly ya lo tiene, que dentro de un texto que hace un alumno. Ujú. ¿Perdón? Sí, entonces es importantísimo tener una estructura. Nosotros ofrecemos esta estructura porque es una estructura sencilla de prompting que está alineada con la taxonomía de Bloom y nos ayuda a desarrollar esa competencia cognitiva que necesitamos para interactuar con el sistema y nos ayuda a nosotros inclusive cuando estamos haciendo este trabajo, pues nos da herramientas de pensamiento crítico, nos da herramientas de innovación, nos da herramientas de creatividad. No es realmente lo que la gente piensa, hay mucho en la superficie y hay muchísimo debajo de la superficie que hay por explorar. Lo ideal es que sigamos enfocados en el desarrollo de las competencias humanas que necesitamos, que integremos las competencias éticas emergentes dentro de este trabajo, que estemos pendientes de esos tipos
de riesgos que son absolutamente visibles, que son reales. La dependencia cognitiva, no todo tiene que ser inteligencia artificial, y a pesar de que lo utilicemos como un asistente, pues tenemos nosotros que dedicarnos a revisar todo el trabajo. De hecho, nosotros una de las cosas que hacemos es que una vez que trabajamos con la inteligencia artificial, solicitamos y especificamos el tipo de recurso, el tipo de referencia, solicitamos referencias en formato APA, hay que revisar cada una de las referencias, hay que hacer las citas adecuadas, o sea, hay cosas que son interesantes en todo esto. Definitivamente el tema de los roles es sumamente importante. Esto ya no es una opción, esto tiene que ser un mandato institucional para que todos podamos navegar de manera eficiente esta nueva etapa en la educación universitaria, porque ya de la universidad al nuevo mercado laboral que se está dando, que se está construyendo con toda la transformación que existe hoy en día en el mercado laboral por la inteligencia artificial, ya no es lo técnico lo que estamos, en lo que estamos enfocados. No, No, y y si si ustedes ustedes hacen hacen un análisis de, por ejemplo, el LinkedIn, que es lo que usa mucho en Costa Rica para ver lo de trabajos, ya les dicen que tengan conocimiento de ChatGPT, Gemini, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya el uso de inteligencia artificial es algo muy importante para nosotros como profesionales y también para los estudiantes que son futuros profesionales. No podemos negarlo. Pero también hay una cosa que se nos olvida, que tenemos que darle crédito a la inteligencia artificial. Por ejemplo, si estas imágenes fueron creadas, nosotros hacemos nuestra investigación, hacemos todo, pero el montaje de una presentación pues nos sale mucho más fácil con una aplicación, lo vamos a hacer con una herramienta. Pero el conocimiento, todas esas lecturas, todo ese proceso está acá. Entonces hay que darle crédito a la herramienta que estamos usando. Nosotros si utilizamos un gráfico de Nano Banana, ponemos gráfico por Nano Banana. Eso también ya tiene que estar incluido y eso hay que enseñárselo a los estudiantes porque esto es también derechos de autor para la inteligencia artificial, aunque fue creado por uno. Entonces, no podemos negar el futuro, no podemos negar el cambio. Tenemos que ser flexibles y también entender que sí sabemos enseñarles y como docentes y como nuestra responsabilidad es enseñar al futuro, porque estos chicos que vienen detrás de nosotros necesitan más información. Cuatro recomendaciones básicas para empezar a estructurar este nuevo viaje en el sistema educativo universitario. La alfabetización transversal en inteligencia artificial. Recordemos que no es solamente eh, la herramienta, la aplicación, no es solamente el boom de la aplicación, es qué aplicación es la que realmente nos hace falta, o mejor dicho, entender para qué quiero utilizar la inteligencia artificial, cuál es mi propósito. A partir de ahí, escoger la aplicación adecuada, entrenarla, utilizarla, evaluar los resultados que se dan periódicamente y luego ir haciendo cambios, haciendo adaptaciones, haciendo nuevos ingresos de nuevas aplicaciones. No es escoger cualquier aplicación porque es la que más me gusta o porque es la que es más económica. No. Eh, Hay que hacer un ejercicio sí o sí de prompts. Hay que mejorar en la ingeniería de prompting. Eso tiene que ser una competencia hoy en día que se debe enseñar en las instituciones educativas. Hay que evaluar los procesos, hay que enfocarse mucho en cómo se está haciendo todo este proceso. Siempre se va a evaluar el resultado, pero el producto final va a ser siempre el reflejo de cómo interactuemos con con estos sistemas y finalmente la parte de la ética y, digamos, las competencias humanas. Creo que eso tiene que ser central y tiene que ser urgente. Sí, Sí, es es como como la la última última parte parte que que dice, dice, todos todos sabemos. sabemos usar inteligencia artificial, todos la usamos, pero ¿cuál es mi intencionalidad? Y es como dijo Alf, ¿no? ¿Cuál es mi intención? ¿A dónde voy con ella? ¿Cuál es el objetivo? Y es con toda la información, cualquier información que tengamos, ¿para qué la necesito y para qué la uso? Entonces es lo mismo. Aquí tenemos una mina, una mina, le estamos empezando a llenar información. ¿Qué información le voy a dar? Y esa es nuestra responsabilidad como profesionales. Entonces,
de mi parte es un llamado a la conciencia de lo que nosotros estemos utilizando la inteligencia para qué estamos utilizando, perdón, utilizando la IA. ¿Cuál es nuestro rol? Entender realmente cómo hacer un prompt y realmente enseñarle a los estudiantes, a los futuros profesionales, cómo escribir uno. Y no tenerle miedo y no pensar que van a ser perezosos. Créame, yo he estudiado bastante tiempo y creo que esta época es cuando estaba mucho más productiva porque estoy retando a mi propia inteligencia artificial para que lleguemos al mismo nivel cognitivo. Y todavía no me alcanza, pero ahí vamos. ¿Ah? ¿Unas últimas palabras? Sí, ética, desarrollemos lo humano. Aquí no se va a ir una cosa por un lado y otra cosa por otro. Es importante entender que este sistema depende de nuestra calidad cognitiva. Tenemos que enfocarnos en el desarrollo de las competencias cognitivas, las competencias humanas, para poder tener este sistema de co-creatividad como un aliado, porque eso es lo que se está dando, eso es lo que está solicitando el mercado laboral hoy en día. Tenemos que actualizarnos constantemente y creo que el llamado es a empezar a trabajar inmediatamente en todos los marcos de referencia para los roles de los alumnos, para los roles de los docentes, el marco ético institucional, y el llamado a los alumnos, el llamado a los estudiantes es montarse en esta ola, navegarla con ética, navegarla con esfuerzo y olvidarse que la inteligencia artificial les va a resolver la vida. Así que muchísimas gracias. Gracias Gracias por su por tiempo. su Aquí tiempo. les Aquí les dejamos dejamos nuestros nuestros contactos de contactos de LinkedIn LinkedIn por por si si quieren. quieren copiar la presentación. Si quieren un tipo de información, con mucho gusto se las hacemos pasar. Y bueno, de nuevo por parte de Hola, nosotros dos y por parte de RDB, gracias, gracias. Y aquí estamos, hola. Moisés. Muchísimas gracias. Excelente. Sí, pues Muchas gracias. agradecemos a los expositores, bueno, por la presentación. Realmente fue interesante lo que nos han comentado en la oportunidad. Y bueno, vamos a pasar al cierre, ¿verdad? Que en este caso le damos la palabra a Patricia Sago. Bueno, muchísimas gracias, ¿verdad? Creo que nos ha quedado muy claro que no es utilizar la inteligencia artificial por utilizarla. Ya le vamos a dar la palabra a las personas que tienen la manita levantada. Creo que nos ha quedado muy, muy claro que debemos conocer la herramienta, debemos de tener ese objetivo, saber cómo utilizarla, ¿verdad? ¿Para qué la vamos a utilizar? Y utilizarla de forma ética, ¿verdad? Que es lo más importante, saber cómo referir esa herramienta que estamos utilizando de forma ética, de forma correcta, y cómo hacer la pregunta de forma correcta para que la inteligencia artificial nos pueda dar la respuesta con más exactitud. Y como dice Nancy, pues entrenar esa inteligencia artificial, ¿verdad? Creo que es un reto para nosotros, para todos los que estamos acá, el cada día ir aprendiendo, ¿verdad? El cómo utilizarlo, cómo mejorar nosotros en ese uso de inteligencia artificial. También es muy importante que nosotros podamos ir creciendo, ¿verdad? Yo creo que esa resistencia al cambio que venía, ya eso ya no, ¿verdad? Ya la gente se está acostumbrando, así como pasamos de la calculadora a la computadora y a toda la tecnología que tenemos ahora, pues la gente se va acostumbrando y esa resistencia al cambio que es muy fuerte al principio, pues como que va desapareciendo un poco. Pero sí es muy importante todos los conocimientos que hoy nos dejaron, ¿verdad? Es muy importante el tener ese objetivo para poder utilizar la inteligencia artificial, cómo utilizarla y poder sacarle el mayor provecho y de la mejor forma, ¿verdad? Muchísimas gracias a Nancy y Alfieri por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy, a don Ronald, a doña Mildred por el apoyo que siempre nos brindan a la carrera. Y no sé, Moy, si tenemos un espacio porque veo manitas levantadas para preguntas. Claro que sí. Bueno, Ruth, en este caso que tiene la manita levantada, adelante, Ruth. Si gustas, puedes poner tu Hola, cámara. ajá, hola. Es que Hola. yo estaba copiando el código de barra que pusieron Ah, y me manda una contraseña y el correo, entonces no pude copiarlo. Estaba muy bonita ok. la charla y muy importante para nosotros que estamos estudiando y estamos empezando en esta nueva carrera. Nan, eso Tiene que Gracias. ser redirige privado. a LinkedIn.
Ujú, eso lo lleva a Sí, LinkedIn, ajá. Ok, para sí, pero LinkedIn, pues tienes que tener tu cuenta creada, ¿verdad? Para que ok, puedas Ujú, ok, seguir ok. exacto. a ellos. Ahí se los pongo de nuevo. Creo que Alonso tenía una pregunta. Adelante, Alonso. Buenas noches, no sé si me escucho bien. Sí, Ujú, perfecto. Yo tengo, me gustó la charla, la entendí. Tengo prácticamente 6 meses de estar trabajando con el IA, la uso de tutor, no solo para la universidad, sino para ayudarme aquí en cuestiones de buscar trabajo y afinar temas de aprendizaje más técnico de cada una de las cosas que piden para los diferentes trabajos. Y he llegado a un punto donde desarrollo por cada uno de esos trabajos un documento que lo utilizo para aprender. Yo ujú, desarrollo el documento, pero y sé que me queda el aprendizaje. Aquí la pregunta puntual es, y no sé si es que afecto la ética o realmente no estoy aprendiendo. Yo comienzo a hacer el documento. Como normalmente un documento es un proceso, se repite. sí. Entonces, al principio es muy detallado las instrucciones y muy revisado y cada cosa que voy poniendo que me ponen, yo la corrijo, la ajusto y la pongo alineada. ¿Qué es lo que pasa? Ya que somos humanos y ya cuando uno va como la tercera repetición en el mismo formato, ya usted dice, yo, ¿para qué hago esto si ya el mal lo está haciendo bien? Entonces, dele, pum, 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 y de las 8 hojas, hay que ser sinceros, de las 8 hojas yo redacté y me siento autor de 8 partes del documento, pero de las otras 14 no. Yo estoy prácticamente, sí, el carajo ya me hizo el brete, ya entendió y va en automático. Entonces, y el nivel de aprendizaje de esos otros puntos tampoco es tan grande. Hay que aceptarlo. O sea, si me preguntan de los primeros 3 puntos que yo hice, son muy claros. Pero los otros 5 que desarrolló la máquina, yo los leí, sí los revisé para que no hubieran caballaditas, por decirlo así, pero no, pero no es mi autoría, hay que ser francos. Entonces esa es mi duda, ¿no? Es un tema tanto ético como de que también estoy perdiendo aprendizaje. Toca los 2 puntos. No sé si me expliqué bien. Muchísimas gracias. No, Me no, voy a no, silenciar no, acá. está bien. No, no, para nada. No, muy claro tu punto y es cierto. Lo que pasa es que hay temas en que, mira, el cerebro es una computadora también. Entonces tenemos que ver que hay temas que nosotros estamos más anclados y que estamos más dispuestos a aprender y hay otros temas que los vamos a dejar en la parte de atrás y solamente van a venir cuando necesitamos que salgan. Cuando hacemos documentos o investigaciones, no necesariamente nos vamos a recordar de toda la información, no se nos va a quedar toda la información y claro, cuando uno le mete más corazón, por supuesto, le aprende más. Pero tú estás entrenando un sistema, estás evaluando la información y ese conocimiento, aunque tú no, tal vez no lo sientas que lo tengas de memoria o fue autoautoría, es un conocimiento que sí tienes. Porque yo te puedo asegurar que si te pregunto de qué es el documento, tú me lo defiendes muy bien, porque hiciste un proceso de edición. Es como cuando un autor escribe una novela, la escribe, la edita, no ve todos los errores y tienes un tercero para que te vea todos esos errores. Eso es, lo que hace la inteligencia artificial. Es tu tercero que te mira la, ¿cómo se llama? Te mira esa edición y te da más información y te da más input. ¿Qué pasa acá? Tú retomas y arreglas y modificas. Entonces, si hay un proceso de aprendizaje, tal vez no es como el que nosotros estamos entrenados a ver o a visualizar, sino que es un formato de aprendizaje muy diferente en donde hay mucho pensamiento crítico y hay mucha apertura y mucho análisis, pero hay un trasfondo de aprendizaje. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, doña Mildred o doctor Ronald, no sé si les gustaría hacer yo un cierrecito. Buenas noches a todos. Buenas noches, jefe. Primero Buenas que nada, noches. agradecer a los expertos, ¿verdad? Muy interesante la charla, ¿verdad? Que nos hace reflexionar a todos, ¿verdad? Porque a veces como que le echamos la culpa a la inteligencia artificial, ¿verdad? Y yo creo que
depende mucho de la forma, de cómo nosotros hagamos uso de todos esos recursos, ¿verdad? Y yo creo que ahí es donde está la clave del asunto, ¿verdad? Tal como ellos lo presentaron. Y yo siempre lo he hecho, ¿verdad? De que la inteligencia artificial es como cuando aparecieron las primeras calculadoras en el colegio, ¿verdad? O cuando a uno le daban el ábaco, que uno corría las bolillas, ¿verdad? Y no era el ábaco el que contaba, o sea, era uno, ¿verdad? Y lo mismo con las calculadoras. Yo recuerdo que a mí me decían, no use la calculadora porque usted tiene que aprender a sumar. Y yo le decía al profesor, pero es que yo sé sumar, ¿verdad? Lo que pasa es que la calculadora eh, me facilita el trabajo y me permite hacer, digamos, cálculos más complejos, pero yo sé qué es lo que está haciendo la máquina, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros lo que tenemos que valorar precisamente es que la inteligencia artificial es un aliado, si lo tratamos bien, si lo sabemos utilizar de forma correcta y nunca va a ser una amenaza, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la inteligencia artificial no va a sustituir el cerebro de los seres humanos, ¿verdad? Y entonces, mientras tengamos bien clarito eso, yo creo que vamos a seguir experimentando, quién sabe qué otras cosas que van a ir apareciendo, ¿verdad? Y entonces, este tipo de charlas, pues, me parece que son necesarias y, bueno, ojalá que se pueda compartir Moisés, ¿verdad? Como está grabada, ¿verdad? Con toda la comunidad, ¿verdad? Porque es Claro que sí. importante seguir reflexionando precisamente sobre el uso de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Así que muchas gracias a los expertos, ¿verdad? Por el tiempo bueno, ya me van a sacar acá de este edificio porque estoy solo. Gracias. Gracias, Muchas jefe. gracias. Doña Mildred, vos Ahí se no. vienen, estoy viendo, se vienen los humanos aumentados. Ay, no, yo creo que vienen, mira, con esto de los Terians, no sé, ya no sé qué viene. A ver, había una, ya no se sabe. Muchísimas gracias, Ronald, por esas palabras, lo agradecemos mucho. Realmente es un honor para nosotros estar con ustedes y sí es algo que es un tema que nosotros con Alf lo reflexionamos mucho, trabajamos, nosotros somos educadores y créanos, nos partimos la cabeza y sí hemos aprendido bastante. Ahorita te compartimos la diapositiva de la estructura, muy bien. Em, a ver, ¿cuál es la otra pregunta? Acá. Las aplicaciones, sí, mira, es como cualquier cosa de la IA, Quillbot y Grammarly, siempre uno tiene que saber que son como el 80% seguro, confiable, pero siempre está ahí. Es un elemento que también te ayuda. Alf, no sé. No, yo creo que ya digamos, el tema está en las manos de Moisés y de Patti, que nos cuente. Pues para nosotros ha sido un gusto, un placer, ¿verdad? Creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse, ¿verdad? Así que no podemos resistirnos tampoco al cambio, tenemos que adoptarla y seguir avanzando con ella. Entonces, y bueno, creo que es parte de la reflexión, siempre que demos un uso ético, ¿verdad? Como bien lo vimos en esta exposición. Sin más, bueno, llegamos al final de este espacio. Nos queda pues agradecer a los expositores por la participación y a las personas de la audiencia por la compañía. Muchas gracias y que pasen una excelente noche. Buenas noches, muchas gracias. Muy buenas noches, muchísimas Gracias, buenas gracias. Muchas noches. gracias. Buenas Buenas noches. noches, gracias. Muchas Buenas gracias. noches, gracias. Para los que quieran ver la grabación, va a estar disponible el día de mañana, si Dios lo permite, en el canal de la Cátedra de Gestión de la Información en Salud. Perfecto, gracias. Buenas Gracias. noches. Gracias. Gracias.